Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Ramírez León. Soy estudiante de la octava corte de la Universidad Simón Bolívar en el programa de doctorado en Ciencias de la Educación. Y hoy vengo a compartirles y socializar con ustedes los avances de mi proyecto de tesis doctoral, el cual tiene como título Infancia Rural, Transición Activa hacia una Pedagogía Conceptual. Al hacer una inmersión en el contexto problemático que se desenvuelve en la presente investigación, tenemos que hablar entonces de la infancia, de la ruralidad, de la educación descontextualizada y el adultocentrismo que se presenta en las escuelas rurales, porque históricamente se ha evidenciado que se siguen repitiendo algunas problemáticas y se ha visto desde la óptica de lo normal y dejado pasar en el tiempo, causando unos efectos contrarios a lo que busca la educación. Entre lo que destacamos, la incapacidad del Estado para desarrollar mecanismos que permitan ir reconfigurando la oferta a la luz de nuevos referentes. El déficit de rendimiento escolar, materializado en retardo pedagógico, repitencia, ausentismo, deserción, centralización, es decir, la concentración de la toma de decisiones en materia curricular y administrativa en unas cuantas personas que muchas veces no se encuentran dentro del contexto educativo. Es decir, muchas veces también los planes no constituyen la expresión de los sectores económicos y socioculturales que definen la dinámica en cada una de las diferentes regiones rurales del país, causando entonces que se desvincule la escuela y la comunidad. Es decir, no hay una variabilidad de métodos y procedimientos de enseñanza. Eso nos lo dice Mendoza 2004. Por otro lado, tenemos también una vertiente problemática, la cual es el adultocentrismo. Es decir, el imaginario social que impone una noción de lo adulto o de la adultez como punto de referencia para los niños y niñas, en función del deber ser, de lo que ha de hacerse y lograr, para ser considerado en la sociedad, según unas esencias definidas en el ciclo vital. Este imaginario adultocéntrico constituye una matriz sociocultural que ordena, naturalizando lo adulto como lo potente, valioso y con capacidad de decisión y control sobre los demás, situando en el mismo movimiento en condición de inferioridad y subordinación a la niñez. Es decir, que se concibe como una preparación hacia el momento máximo y a los últimos se les constituye como saliendo de. Eso se toma en cuenta como la niñez desde el adultocentrismo, porque resulta imposible escuchar a un niño, ver los aportes de un niño frente a la educación. Y esa barrera adultocéntrica debe acabarse porque el niño también es partícipe del proceso educativo. Entonces, es allí donde es otra problemática que se le suma a la educación en los tiempos actuales. Es entonces que la educación infantil rural es un tema transversal y no puede seguir con la mirada baja frente a las situaciones complejas por las que pasa la educación en ese tipo de escenarios específicos, sino que hay que poder movilizar saberes que conduzcan a un cambio sustancial para poder con ello mejorar las brechas. ¿Cómo? ¿Cuáles brechas? La subvaloración de riquezas culturales propias de la ruralidad, el aislamiento de los derechos humanos frente a las necesidades básicas, la escasa inversión, lo que lleva a ver el entorno rural como algo pobre, estropeado, repercutiendo con ello en la baja prestación de los servicios educativos, la anacronía de las pedagogías circundantes de la educación rural, como resultado de la visión pobre que se tiene frente al estudiante rural, en el cual los saberes previos, más que ser significativos y valorados, son oprimidos y subvalorados, producto de una errónea concepción sobre lo que significa ser, pertenecer y representar un contexto rural. A partir entonces de lo anterior, surge el objetivo general de la presente investigación, el cual es desarrollar una propuesta educativa participativa institucional, articulando un modelo pedagógico cognitivo, afectivo y expresivo con el enfoque territorial y la diversidad rural, integrando los saberes contextuales y experimentales y el pensamiento científico vinculado a la felicidad que favorezca la generación de ambientes acogedores como base para el desarrollo integral de los niños y niñas de la institución educativa San José de Jaraquiel.
Para el cumplimiento de este objetivo y de las metas científicas de investigación, se toma entonces la pedagogía conceptual, la cual mira en el desarrollo humano un sistema cognitivo, un sistema afectivo y un sistema expresivo, los cuales deben ir desarrollándose progresivamente a lo largo de la vida en función de la interacción entre el aprendiz y el docente o el profesor, mediado por un proceso de enseñanza entendido como que es un proceso específicamente humano, en donde se transfieren instrumentos y operaciones mentales y a los cuales los individuos se les es posible dominar las herramientas propias de su cultura, como lo dice Subiría Samper 2008. Es entonces que se articula la presente investigación con el paradigma crítico social, porque a partir de Pocquewitz 1988 busca conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores, orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano, y proponer la integración de todos los participantes, incluyendo el investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. Entonces, también se vincula dentro de la investigación cualitativa, dentro de su metodología, investigación-acción participante, porque propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico académico limitante. Busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual, y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes del común, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, en especialmente los del campo, según nos lo menciona Falborda 1987. Con todo lo anterior se considera entonces que la presente investigación es un aporte a los procesos que se llevan actualmente en las aulas dedicadas a la educación de las infancias rurales, porque brinda aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos con pretensiones de transformaciones fundamentadas en los derechos humanos y dignidad de la persona, ya que el conocimiento no consiste solo en tener información, sino en saber mirar la realidad de los mundos para decidir conscientemente cuando el conformismo y la resignación parecen ser el remedio para las mayorías, y el único dilema consiste entre elegir entre lo bueno y lo peor. Es que atravesamos por una crisis histórica entonces. La educación solo será transformadora si es holística e incorpora una forma de ver globalmente. Y cierra esta presentación con esta frase de Giraud: todos debemos ser agentes sociales con la capacidad de trascender la ubicación histórica que les asigna su cultura heredada. Muchas gracias.